quiero abordar un tema que es salvajemente contracultural. Y quiero hacerlo a partir de un texto que es muy conocido, pero aunque es un texto muy conocido, es un texto muy ignorado dentro de la iglesia también. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Mateo 18, versículos del 15 al 20. El tema que vamos a estar abordando con la ayuda del Señor es pureza y disciplina en la iglesia local. Pureza y disciplina en la iglesia local. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 18, versículo 15. Por tanto, son palabras de Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a exponer este texto, a considerar estas cosas. Alumbra nuestro entendimiento, atrae, Señor, también nuestros afectos a ti. Enséñanos a ser obedientes a tu palabra. Danos, Señor, un corazón tierno, un corazón dispuesto, un corazón creyente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esto es muy fuerte, esto es muy... ¿En serio Jesús? De verdad, hermano, ¿en serio Jesús nos manda a actuar de esta manera? Ante un hermano que peca. Os pongo un ejemplo. Por un error administrativo, el hermano fulano, ¿está bien esa expresión, fulano? El hermano fulano lleva años cobrando una paga que no le corresponde. Y él se hace pasar por quien no es, se calla y sigue cobrando esa paga que no le corresponde. Jesús me pide, de verdad, que le confronte y que en última instancia yo lleve este asunto delante de la congregación y que exponga de esa manera su pecado. En serio, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? ¿Quién está libre de pecado, de hecho? ¿No sería acaso una falta de amor de parte de la iglesia terminar expulsando a una persona por este motivo? Hermanos, vivimos días en los que el valor más apreciado es la libertad individual. Las opiniones son sagradas, los sentimientos personales son sagrados. Nuestra cultura siente un rechazo visceral ante la idea de que una iglesia, una congregación pueda meterse en mis asuntos, pueda inmiscuirse en mis cosas privadas. Está mal, se ve mal cuestionar la conducta de los otros y mucho más sancionarla públicamente, exponerla públicamente. Eso es un escándalo. Se percibe como un ataque personal, se percibe como una invasión de la intimidad, como una acción arrogante, autoritativa, abusiva, carente de amor, cruel. Por eso cada vez hay más congregaciones donde uno puede vivir como quiera. Como quiera, nadie se va a meter contigo. Congregaciones tan blandas y tan cobardes como Elí, el sacerdote en Silo, que no tuvo las agallas de pararle los pies a sus hijos. No quiso tener problemas con la familia y por eso tuvo problemas con Dios. Hay iglesias suaves, iglesias sin aristas, presididas por pastores cuya obsesión es no incomodar. Son educados, políticamente correctos, espiritualmente nulos. Pero hermanos, descuidar la clarísima enseñanza de esta porción bíblica es un suicidio espiritual. Descuidar esta enseñanza es darle la bienvenida a la mezcla, a la decadencia y a la apostasía. La iglesia no
como dice un autor, Daniel Gurey, la iglesia no puede estar en pie delante de sus enemigos mientras ignore el pecado dentro de sus filas. Hacer lo que el Señor nos manda en este texto no tiene nada que ver con ser antipáticos o ser arrogantes o ser inmisericordes. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con ser legalistas, no tiene nada que ver con ser autoritarios. Tiene que ver con tres cosas. Y eso es lo que pretendo demostrar en los próximos minutos. Hacer lo que el Señor Jesús nos pide en este texto tiene que ver con amor, tiene que ver con coherencia y tiene que ver con responsabilidad. Vamos a ello. Quiero demostrar esto. En primer lugar, esta es una cuestión de amor. Nuestro texto comienza con un por tanto. Por tanto, dejadme un momento que ubique estas palabras en su contexto. El Señor acaba de anunciar su muerte y sin embargo los 12, sus discípulos, se han enganchado en una discusión a ver quién va a ser el más grande, el más importante. De camino a Capernaum están discutiendo y el Señor entonces toma a un niño pequeño, lo sienta en sus brazos y les enseña que ser grande no es ser más que otros. ¿Queréis ser grandes?, les dice Jesús. Muy bien, muy bien. Jesús no les dice, pues mal hecho, no hay que querer ser grande. No, sí hay que quererlo. Los antiguos lo llaman la magnanimidad. ¿Qué es la grandeza? ¿Qué es la grandeza de espíritu? La grandeza de espíritu es la tendencia del ánimo hacia aquello que nos es propio. Ahora, ¿queréis ser grandes? Muy bien, por ahí no se va por ahí. Se va por ahí sirviendo a los demás, amando a los demás. Y entre otras cosas les dice, ser grande, además de otras cosas que no tengo tiempo de detenerme, ser grandes es amar hasta el punto de implicarte personalmente en la arriesgada operación de rescate de un hermano que se está deslizando por la senda suicida del pecado. Lo repito, ser grande es amar hasta tal punto que uno se compromete, en España decimos se pringa, se ensucia, se mete en el fango, en la arriesgadísima operación de rescate de un hermano que está a punto de caer por el barranco porque está involucrado en un pecado y no quiere arrepentirse. Por tanto, si tu hermano peca, dice Jesús, ve, repréndele. Y si hace falta, toma a otros contigo. Y si hace falta, dilo a la iglesia, porque es una cuestión de amor. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero aclarar desde el principio que la confrontación no es necesaria cada vez que un hermano mete la pata. ¿Se entiende esa expresión? Perdonad, pero a veces con algunas expresiones estoy un poco inseguro y no quiero meter la pata. Es decir, si un hermano tiene un mal gesto, si un hermano habla neciamente, si un hermano se muestra un poco renuente o un poco cobarde a la hora de predicar el evangelio, no hace falta tirarse encima de él enseguida. No somos francotiradores, hermano. Nosotros sabemos que la mayoría de las veces el hermano se conduce de manera un tanto incoherente con el evangelio y nosotros sabemos que en 5 minutos el Espíritu Santo ya está pellizcando su conciencia y guiándolo al arrepentimiento. No hace falta que nosotros montemos un puesto de guardia y apuntemos con los cañones hacia él, no hace falta. Ahora, cuando un hermano se instala en una conducta pecaminosa, cuando echa el ancla ahí, cuando vemos a nuestros hermanos abrazar estilos de vida pecaminosos, entonces sí, entonces debemos acudir al rescate. Cuando vemos que son pecados claros, no cuando a mí me parece que el hermano tiene un poco de, no sé, de vanidad. Espera, ¿me parece eso qué es? No. Tiene que haber pecados claros, pecados objetivos, pecados medibles, pecados concretos, denunciados claramente en la Escritura y además sin arrepentimiento. Es decir, que la persona se ha instalado ahí. Y como digo, cierro paréntesis, como digo, esta es una cuestión de amor. La meta no es molestar, avergonzar, humillar al que peca. La meta es cuidar su alma. La meta es la gloria de Dios. La meta es procurar el bien de la iglesia. La meta es procurar el progreso del evangelio. Cada acción que prescribe el Señor Jesús, ve tú solo, ve con otro, dilo a la iglesia,
que la iglesia hable. Cada acción que prescribe aquí el Señor Jesús debe ser un acto de amor. En primer lugar, debe ser un acto de amor por la persona que se ha desviado. ¿Qué pensarías de un padre que observa tranquilamente, de manera impasible, que su hijo juega con un escorpión? Ahí está el niño jugando con un escorpión y el padre allí mirándolo divertido. ¿Qué pensarías de ese padre? O está mal o no ama al niño, ¿sí o no? Bueno, pues pecar, instalarse en el pecado, es jugar con un escorpión. Y el que ve a su hermano jugando con la muerte, coqueteando con el infierno y no intenta detenerlo, no lo ama. No lo ama. No, hombre, no lo confronte. Hay que amar. No podemos confrontar. Hay que amar a la gente. Precisamente hay que amar. Muchas veces las personas que dicen, no lo vamos a confrontar, no le vamos a poner delante su pecado, porque eso le va a herir y hay que amar. Pero en realidad no lo aman, se aman a sí mismos, porque saben que confrontar es arriesgado, porque saben que confrontar a una persona es asumir el riesgo de que esa persona se resienta contra ti. No lo aman, se aman a sí mismos. Como el padre que no le quita el cuchillo afilado a su niño porque llora. Ese padre se ama a sí mismo en un sentido, no quiere que el niño le tome distancia, pero el que quiere proteger la vida de su hermano lo va a confrontar. El que mira para otro lado y deja que su hermano se siga apartando y se siga endureciendo, lo está tratando no como a un hermano, lo está tratando como a un extraño. Amar exige censurar el pecado, eso sí, con una motivación piadosa, y exige convencerle y amonestarle y advertirle y estorbarle si hace falta. Y fomentar en él un temor sano al Señor, conducirle al arrepentimiento. La meta, por supuesto, es ganar al hermano. Convencerle de que en la mesa de Dios, del Señor, hay pan para los hijos y no tiene que pelearse con los cerdos en busca de algarrobas. Hermano, hay pan en la mesa de Dios. En segundo lugar, confrontar al pecador con su pecado no solamente es un acto de amor para con él, es un acto de amor para con la iglesia. Para con la iglesia. Y esto por dos razones sencillas. En primer lugar, porque lo malo se pega, se contagia. Hay un peligro real de que el pecado de una persona sea una mala influencia para toda la congregación, o por lo menos para los más débiles de la congregación. Y cuando censuramos el pecado y lo confrontamos, estamos protegiendo a aquellos que pudieran ser arrastrados y contaminados por esa mala conducta. Si un cáncer no se extirpa, ¿qué? Se propaga, se produce una metástasis. Hay que agarrarlo a tiempo y si no vas a tener un problema mortal. Si una fruta podrida está en el cesto de fruta, ¿qué hacemos con esa fruta? Tenemos que sacarla. Nosotros no encontramos, no funciona al revés. Tú no tienes un cesto de fruta y está podrida y tú le dices, voy a poner una fruta sana para que sane al resto. ¿A qué no lo hace así? No, sacamos la podrida, es así. Dice el escritor de Hebreos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura dentro de la comunidad, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Palabra del Señor. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura, si no se trata, cunde. Y por ella muchos son contaminados. Y lo que empezó siendo un pecado muy localizado en el corazón de una persona, termina siendo un pecado general que ha contaminado la congregación entera. Y hermanos, no solamente los débiles pueden ser contaminados, los fuertes también pueden ser contaminados. ¿Recuerdas cuando dice que cuando Pedro llegó a Antioquía, dice Pablo, le eché en cara su comportamiento condenable? Porque antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, ¿recordáis este episodio? Pero luego cuando llegaron los delegados de Jerusalén, Pedro comenzó a comportarse hipócritamente y se alejaba de los gentiles. Y entonces Pablo dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa
conducta hipócrita. Hasta el mismo Bernabé, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, fue contaminado por la hipocresía de Pedro. Hay que confrontar el pecado, y eso fue lo que hizo precisamente el apóstol Pablo. Ya estaba cundiendo el pecado, ya estaba cundiendo. Y Pablo, por la gracia de Dios, fue usado ahí para detener, para hacer un torniquete ahí bien hecho, para detener la maldad que se estaba dando en Antioquía. Esa es la primera razón. Entonces, cuando nosotros confrontamos el pecado, es por amor al que peca, por amor a la iglesia. Pero la segunda razón por la que confrontar es un acto de amor para con la iglesia es porque el pecado sin arrepentimiento entristece al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando se entristece o se agravia al Espíritu Santo? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasarle a una congregación si el Espíritu está entristecido en medio de esa congregación? Cuando se agravia al Espíritu Santo, el Espíritu no se va. Él no retira su presencia, pero sí limita su influencia. Él no se va, pero no se luce. No se luce. La iglesia, por tanto, pierde vitalidad. La iglesia pierde gozo. La iglesia se convierte en una caricatura de lo que ayer fue. A la larga pudiera ser que en una o en 2 generaciones el Señor tenga que quitar el candelero de ese lugar. Como dijo John Dack, se ha podido comprobar, estas son sus palabras, se ha podido comprobar que cuando la disciplina abandona una iglesia, Cristo también la abandona. Querido hermano, querida hermana, tu pecado no es asunto tuyo. O mejor dicho, tu pecado no es solo asunto tuyo. Tu pecado es también un asunto de la iglesia. Tu pecado ofende a Dios, daña tu propia alma, pero además afecta al que está adorando al lado tuyo. Atenta, si tú estás viviendo en pecado, tú estás atentando contra esta congregación. Imaginaos, os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que esta sala, que este lugar es un barco, ¿vale? Vamos en un barco ahora mismo y estamos en alta mar. ¿Estamos con vuestra imaginación? Vamos en alta mar. Y ahora yo tomo un taladro y hago un agujerito bajo mis pies. Y entonces empiezo a sonreír mientras el agua empieza a formar un pequeño charquito, refrescándome los pies. ¿Qué me dirías? ¿Qué? ¿Pero qué hace Israel? ¿Estás loco o qué te pasa? Y yo te diría, ¿y qué pensarías si yo te digo, ¿qué? Tú métete en tu asunto. Este es un asunto mío. Yo he hecho un agujerito debajo de mi asiento. Me estoy refrescando mis pies. ¿Qué me diría? ¿Pero qué hace? Me tiraríais por la borda. ¿Por qué? Porque la agüita que me está refrescando los pies a mí, dentro de un momento nos va a llegar a todos al cuello. Mi pecado no es un asunto mío solamente. Vamos todos en un barco. ¿Tú recuerdas a Acán? El pueblo de Israel iba todo en un barco hacia la conquista de Canaán. Dios había dicho que cuando conquistasen la ciudad de Jericó, no tocasen el anatema. Todo era consagrado al fuego. Pero Acán desobedeció a Dios, tomó un manto babilónico, 2 lingotes de oro y no sé qué más, y lo escondió bajo su tienda. En ese instante, el Espíritu de Dios fue agraviado y Dios no salió con Israel, no apoyó a Israel, no respaldó la siguiente campaña militar. Israel sufrió una humillante derrota. Cuando Josué preguntó con todo el dolor de su corazón, porque el pueblo de Israel había sufrido bajas, cuando preguntó al Señor, el Señor le dijo, hay pecado, hay anatema en medio de las tiendas de Israel y yo no voy a salir contigo ni te voy a ayudar hasta que eso esté resuelto. Finalmente el Señor señaló al culpable. Acán fue expuesto y entonces Josué le dijo las siguientes palabras. Y le dijo Josué, ¿por qué a Acán? ¿Por qué nos has turbado?
Acán podía haber dicho, pero esto es un asunto mío, bueno, que Dios tenga tratos conmigo. Yo he pecado contra Dios, bueno, que Dios se las arregle conmigo. Dios ve al pueblo como un todo. No tiene tratos, claro que tiene tratos individualmente, pero el pecado de Acán estaba afectando a toda la congregación. Y Josué dice, nos has turbado a todos. Aquella tarde, en la ciudad de Ai, la pequeña ciudad de Ai, murieron algunos hombres con nombres y apellidos. Algunas mujeres quedaron viudas. Algunos niños quedaron huérfanos de padre. Porque un hombre en la congregación había puesto la mano donde no había que ponerla. Nuestro pecado no es asunto nuestro solamente. Y si no entendemos esto, no estamos entendiendo las cosas más básicas de la vida espiritual de una iglesia. Por eso confrontar el pecado es un acto de amor y de lealtad hacia la familia de la fe. Hermanos, ser miembro de una iglesia implica tener una santa, una piadosa lealtad al Señor en primer lugar, pero a los hermanos también. Yo tengo que buscar al Señor, yo tengo que tener un tiempo devocional. Yo tengo que estar bien, yo tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Por qué? No solo por mí mismo, sino por ti. Tu devocional tiene que ver con tu hermano que está, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no se derrama de manera vertical sobre cada cabeza. La gracia de Dios y la mayoría, o muchas, digamos muchas de las bendiciones que Dios quiere darte, te las va a dar por medio de las coyunturas, de los otros miembros, de los otros dones. Por eso es tu responsabilidad, si eres miembro de esta iglesia, estar a tono, tener cuidado de ti mismo, velar por tu salud espiritual. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por el otro. ¿Me explico? En tercer lugar, la disciplina eclesial es un acto de amor por la persona que peca, que se va a despeñar por el barranco. Es un acto de amor por la iglesia que está siendo afectada porque el mal ejemplo cunde, se propaga y porque el espíritu se contrista. Y como el espíritu se contrista, hermanos, nos quedamos con un programa. Ya no hay visitaciones, ya no hay poder, ya no hay conversiones. ¿Me explico? ¿Tú pondrías a tu bebé en una cunita llena de cucaracha? Llena de manchas de tomate, excremento. El Señor tampoco pone a sus bebés en cunas sucias. Pero cuando una iglesia se limpia, cuando sus miembros están viviendo en santidad, el Señor pone nuevas criaturas ahí. Pero en tercer lugar, hermano, la disciplina en la iglesia es un acto de amor hacia el mundo, hacia los que no conocen al Señor. Es pasión por las almas. La disciplina eclesial es pasión por las almas. Porque ¿qué necesita Sheila? ¿Qué necesita esta ciudad? Necesita ver que el evangelio no es un cuento de hadas y de unicornios. Necesita ver que no es un mensaje más, un discurso más entre los miles de discursos disparatados que suenan en cada esquina. Necesitan ver que nosotros tenemos un Salvador que salva, que hay un evangelio que realmente transforma. Necesitan ver que no es una leyenda de hadas, que el evangelio es una fuerza viva que cambia realmente. A ver, hermano, ¿tú me comprarías a mí un crecepelo? ¿Una loción crecepelo? ¿Me la compraría? Pues eso, hermano, pues eso. No me la compraría, porque por mucho que yo te la sepa vender, por mucho que yo te hable de las maravillas del producto que te estoy vendiendo, no me vas a creer. Porque estoy calvo. Ahora, si fulano sigue cobrando la paga así, sin que le pertenezca, mintiendo, la ciudad, nuestros vecinos, no nos van a recibir el evangelio, hermano. ¿Entiendes? El mundo necesita ver una iglesia que es una iglesia, no una cueva de ladrones.
si fulano sigue cobrando la paga, lo que vamos a hacer es vacunar a nuestros vecinos en contra del Evangelio, confirmarles en su rebeldía hacia el Señor, darles la oportunidad de que nos echen en cara que nosotros somos iguales que ellos, solamente que el domingo en vez de irnos a pescar o a la Georgina, sí, venimos al culto, pero eso es todo. En cuarto lugar, es amor por el que peca, es amor por la iglesia, es amor por el mundo, pero sobre todo, hermano, sobre todo, es un acto de amor por el Señor, por el Señor. Nos importa su nombre, nos importa su fama, amamos al Señor. De hecho, los cristianos son llamados así por el apóstol Pablo, los que aman a Dios, ¿no? A los que aman a Dios. Mira qué manera más bonita de llamar a los cristianos, los que aman a Dios. Nosotros somos los que aman a Dios, los que aman a Dios. Y como amamos a Dios, queremos que Dios tenga lo que merece. Y lo que Cristo merece es casarse con una virgen pura y sin mancha, no con una novia pervertida y sucia, no con una novia que coquetea con el mundo. El apóstol Pablo les dice a los corintios: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El que ama a Cristo no puede soportar la idea de que el nombre del Señor sea mancillado por el mal testimonio de los que se confiesan suyo. Y si yo veo a alguien instalado en la herejía, tengo que ir. Y si veo a alguien que maltrata a su cónyuge, tengo que ir. Y si veo a alguien que está viviendo en fornicación, acostándose con su novia, tengo que ir. Y si veo a alguien mintiendo para cobrar una paga que no le pertenece, debo actuar, tengo que ir. Tengo que confrontar. ¿Por qué? Porque le tengo ganas al hermano, porque quiero molestarle, porque amo al Señor. Amo al Señor. Y entonces tengo que decirle: hermano mío, no podemos hacerle esto al Señor. Esa es la frase que yo más uso cuando confronto al pecado. No podemos hacerle esto al Señor. No lo merece. No lo merece. El Señor no merece esto. No me divierte reprender, hermanos. A mí, yo antes de confrontar algo tengo que ir muchas veces al baño, ¿se entiende? La barriga se me descompone, lo siento pero se me altera todo. No me divierte, no me gusta. Pero arde en mis huesos el deseo de que el Señor reciba la recompensa de su sufrimiento. La iglesia de Cristo, una iglesia bíblica, es una iglesia que ama de esa manera, que ama a Dios, que ama al hermano, que ama a la iglesia y que ama a los perdidos. Pero hermanos, la disciplina no es solamente una cuestión de amor. Ya he mostrado que es una cuestión de amor, espero haberlo demostrado. Además es una cuestión de coherencia, de ser coherente con lo que somos y con el llamamiento que tenemos de parte del Señor. Es lo que toca cuando entendemos realmente cuál es nuestra identidad y cuando entendemos cuál es nuestra vocación. La iglesia, hermano, no es una agrupación de personas que tienen intereses comunes y que se juntan por iniciativa propia, nos gusta lo mismo, nos va lo mismo y nos juntamos. No, eso no es la iglesia. La iglesia es una realidad sobrenatural gestada por la palabra de Dios. Es una compañía de personas llamadas por Dios para salir del sistema anticristo llamado mundo y servirle a Él como una nación santa, como un linaje escogido, como un reino de sacerdotes. De hecho, eso es lo que significa eclesía. Iglesia viene de la palabra eclesía, que es la palabra que Jesús usa en el pasaje que hemos leído. Eclesía. Ex es afuera. Kaleo, de donde viene eclesía, es llamar. Iglesia literalmente significa la compañía que ha sido convocada afuera, llamada a salir del sistema llamado mundo, salir para consagrarse a Dios, para ser un pueblo especial, una compañía exclusiva, consagrada, dedicada para el uso, para el servicio de Dios, atraídos por el Padre para confesar a Cristo como Dios y Mesías, como Señor y Salvador.
Como he dicho, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia no es para mí, la iglesia no es para mi familia, la iglesia es para el Dios Trinidad. La iglesia es una casa espiritual para Dios, es un templo santo para el Espíritu, es una novia pura para Cristo, es un cuerpo, es un huerto privado o labranza de Dios, lo llama Pablo, es un pueblo para Dios. Esa es nuestra identidad. La Biblia nos llama los santos, en otros lugares los fieles, los creyentes, los fieles, no los impecables. Los impecables no, nos falta mucho para eso, pero sí los que no quieren pecar. Apunta eso. Los impecables no, pero sí los que no quieren pecar. Los que no quieren pecar. Los arrepentidos, los que tienen hambre y sed de santidad, de justicia. Hay un refrán en España, no sé si se usa aquí, que dice, no se le pueden pedir peras al olmo. ¿Se usa? Pedirle peras al olmo es injusto, porque un olmo no da peras. Pero cuando uno le pide santidad a una iglesia, cuando uno le pide pureza a una iglesia, no le está pidiendo peras al olmo, le está pidiendo peras al peral. Eso sí es justo, eso sí es lo que toca. Por lo tanto, si tu hermano peca, que sepas que se está olvidando de quién es. Si tu hermano persiste en pecar, se está olvidando de cuál es su sagrada vocación, su llamamiento. Y si la iglesia barre el pecado debajo de la alfombra, está negando su identidad y está negando su vocación. Así que la iglesia de Cristo, una iglesia bíblica, es una iglesia que ama y es una iglesia que es coherente con dos cosas, con su identidad, como una compañía separada para Dios, y con su vocación de ser una nación santa. En tercer lugar, vamos a ver que es una cuestión de responsabilidad. Y alguien puede decir en este punto, bueno, vale, Israel, somos un pueblo apartado que debe vivir en pureza, pero aún así todavía no hemos respondido a la pregunta que se hizo al inicio. ¿Quiénes somos nosotros para confrontar a un hermano y someterlo a un proceso como el que se describe en nuestro texto? Llevarlo delante de la iglesia en última instancia. Eso es muy fuerte, es como muy agresivo, es como muy, no sé, muy violento. ¿Tenemos realmente nosotros derecho de hacer eso? ¿No deberíamos dejar ese asunto en las manos de Dios? Nosotros, Israel, no somos el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no tendríamos ningún derecho de hacer esto si el Señor no nos lo hubiera mandado. Pero el asunto es que nos lo ha mandado. Ningún líder o consejo o concilio puede apelar a su propia autoridad. Esto no lo hacemos en base a nuestra propia autoridad. Esto no lo hace la iglesia bíblica por su gracia, en base a la autoridad que la iglesia bíblica por su gracia tenga. No, esto no va así. Esto lo hace la iglesia bíblica por su gracia porque tiene un encargo del Rey Jesús. Se trata de un imperativo de Dios, no de una sugerencia. O confrontas o desobedeces. No hay alternativa. La iglesia no puede establecer normas de obediencia más allá de las que el Señor mismo ha dejado en su palabra. Pero la iglesia sí tiene el derecho y la responsabilidad y la obligación de exigir que sus miembros se sujeten a lo requerido por Dios, no a lo requerido por la iglesia. La iglesia no puede poner normas más allá de la tierra de la Escritura. Pero la iglesia sí es la responsable de pedir a sus miembros para que hagan las cosas como Dios manda. Amén. Entonces, confrontar el pecado no es solamente una cuestión de amor y de coherencia, es una cuestión de responsabilidad. Y una cosa, algunos dicen, no, es que este asunto hay que dejárselo a Dios. Esto es un asunto de Dios, nosotros no somos quienes para juzgar, juzga a Dios. Por supuesto, hermano. Pero cuando nosotros juzgamos en nuestras filas el pecado, cuando nosotros confrontamos, en realidad nosotros no estamos tomando el lugar de Dios. Nosotros no estamos desplazando a Dios. Es Dios el que está juzgando. Lo que pasa es que Dios lo hace por el intermedio nuestro. Es Dios juzgando, pero Él usa el instrumento de la iglesia local para hacerlo.
¿Se entiende? La iglesia local no está usurpando el lugar de Dios, está ejecutando el mandato del Señor. Ahora, debemos entender algo crucial aquí. La iglesia no es solamente una comunidad santa en la que los miembros disfrutan de relaciones orgánicas. Cuando hablamos de relaciones orgánicas son relaciones de servicio, de amor, de compañerismo, etcétera. Por ejemplo, en una familia, cuando pensamos en una familia solemos pensar en este tipo de relaciones, ¿no? Nos viene a la mente el afecto que se tienen los cónyuges, el amor que se tienen los hermanos, los proyectos de vida en común, la abnegación, el servicio mutuo, el perdón, los retos, las crisis de la vida, todas esas cosas. Pero la familia no es solamente una unidad orgánica, la familia también es una institución, donde hay roles definidos por Dios, donde los cónyuges se unen en una unión de una sola carne. Él no da lo mismo que él haga de ella o que ella haga de él. Cada uno tiene el rol que Dios le delega. Es decir, la familia es un espacio donde se dan relaciones orgánicas, pero también es una institución donde hay ciertas reglamentaciones divinas. ¿Se entiende eso? La iglesia es igual. La iglesia... En una iglesia hay relaciones de amor, de servicio, de amistad, hay crisis, hay retos en común, pero en una iglesia también es una institución. Este aspecto institucional de la iglesia se nos ha pasado durante muchas décadas por alto, generalmente porque hemos reaccionado al sobreénfasis que la Iglesia Católica ha hecho al aspecto institucional de la iglesia. Y nosotros hemos querido decir, no, la iglesia no es una institución, es un organismo vivo, No, es que son las dos cosas. Es un espacio de relaciones orgánicas, pero es también una institución. El versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Espero poder explicar esto bien, porque es crucial para entender este asunto de la disciplina. ¿Quién es la máxima autoridad en el universo? Dios, bien. Pero ¿cómo gobierna Dios? ¿Cómo gobierna Dios su mundo? No lo hace directamente, lo hace delegando, delega. Él delega espacios de autoridad, porciones de autoridad en diferentes instancias o instituciones. Por ejemplo, en la familia, ¿cómo gobierna Dios la vida de tu niño? Pues delega una porción de autoridad en ti. Y tus niños deben sujetarse a tu autoridad paterna. Por ejemplo, el apóstol Pablo señala al Estado como una de las instituciones que Dios establece. Una institución que está investida de autoridad de parte de Dios. ¿No sabes que tengo autoridad? Le dijo Pilato o Herodes fue, ya no recuerdo. No, Herodes creo que fue. ¿No sabes que tengo autoridad? Y Jesús no le dijo, ¿tú qué vas a tener autoridad? No, Jesús se lo reconoció. Ninguna autoridad tendría si no te hubiese sido dada. Fíjate, está hablando con espero que esta palabra no suene mal, ¿no? Está hablando con un canalla. ¿Suena mal? Bueno, está hablando con una persona profundamente injusta. Y sin embargo Jesús le reconoce que tiene una autoridad y que no le ha tocado en una tómbola, que es una autoridad que el cielo le ha dado. Entonces, el apóstol Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Diáconos es la palabra en griego. Diáconos. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es diácono de Dios. ¿Cómo?
¿La espada? ¿El gobierno lleva la espada? Sí. ¿Y quién le ha dado esa espada? Dios. El gobierno lleva la espada porque es diácono de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Quién ha dicho, mía es la venganza? Dios, ¿no? La Biblia llama a Dios, entre otros nombres, el Dios de las venganzas, ¿sí o no? Dios dice de sí mismo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero ahora se nos dice que la mayoría de las veces, o buena parte de las veces, Dios se venga por el instrumento de los gobernantes. Dice, lleva la espada, escucha de nuevo, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ah, pero la venganza no es de Dios. Ya, es que es Dios el que se está vengando por medio de su diácono. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, voy aquí, en base a la Biblia podemos decir que, por ejemplo, yo, ¿no?, que soy un cordobés, español de nacimiento, mi ciudadanía en la tierra, en este caso, soy ciudadano del Reino de España. La máxima autoridad para mí es el Estado español, constituido por una monarquía parlamentaria que funge con una autoridad que Dios le ha dado. Otra cosa es si lo hace bien o mal. Eso ya es otra cosa. Pero Herodes lo hizo mal, Pilato lo hizo mal, Nerón lo hizo mal. Pablo escribió esto cuando Nerón estaba en el poder. Un loco, un demente que alumbró las calles de Roma prendiéndole fuego a los cuerpos de algunos cristianos. Y dice Pablo, en ese tiempo, las que hay han sido puestas por Dios. Eso es tener fe, eso es tener visión espiritual, eso es estar sujeto a la palabra de Dios. Pero bueno, yo como ciudadano español estoy sujeto a las leyes del Estado español y bajo esa cobertura yo disfruto de privilegios y tengo responsabilidades también. Por ejemplo, puedo moverme libremente por todo el territorio nacional, tengo derecho a asociarme con otro, a reunirme siempre que respete el orden establecido. Ahora, yo soy español entonces de nacimiento, nací en Córdoba. Nadie puede negarme esa realidad, es un hecho, es un dato. Sin embargo, si yo estando aquí en Guatemala pierdo mi documentación, ¿qué? Yo no puedo plantarme en Ciudad de Guatemala en el aeropuerto y decir, señores, soy español. Ellos me van a decir, ¿y eso quién lo dice? Pasaporte. No, mire, el pasaporte lo he perdido, pero que soy español, que yo nací en Córdoba. O sea, que eso es un hecho. Ellos me van a decir, usted puede decir lo que quiera, pero necesitamos que alguien, una autoridad más grande que su propia autoridad, que su propia palabra, certifique que usted es verdaderamente un ciudadano español. Y si no consigue el pasaporte, usted no va a salir de aquí. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir a la embajada. No sé dónde queda, pero pongamos que queda enfrente del aeropuerto. Así que cruzo la calle, subo 2 escalones y ya estoy en España. Porque la embajada es territorio español, ¿no? Y entonces allí, pues yo me presento, ellos harán las pesquisas, las averiguaciones necesarias, comprobarán que efectivamente soy quien digo ser y entonces me expedirán, me sellarán y me expedirán un nuevo pasaporte. Ahora sí, ahora yo me puedo poner en la plaza central de la ciudad de Guatemala o irme al aeropuerto y verificar que soy un ciudadano español. Me puedo presentar delante de las naciones como un ciudadano español del Reino de España. Bien, ¿me hace español la embajada? No, la embajada no me hace español, lo soy por nacimiento, pero solamente bajo la autoridad del Estado español puedo caminar documentado y ser reconocido por los demás como español. Vosotros, como ciudadanos de Quetzaltenango, estáis sujetos a las leyes del Estado de Guatemala, ¿no? O la ciudad a la que pertenezcáis, pero sois ciudadanos de aquí, estáis sujetos a las leyes del Estado de Guatemala. Ahora, la pregunta es la siguiente, ya no como ciudadanos de Guatemala, sino como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Bajo qué autoridad estamos? Y alguien puede decir, bajo Dios. No, espera. Bajo Dios estamos
como hijo, como padre, como ciudadano de Guatemala, como ciudadano de España. Bajo Dios estamos siempre. Dios es la máxima autoridad del universo. Pero como ciudadanos del reino de los cielos, ¿bajo qué autoridad estamos? Concretamente, la iglesia local. Bajo la autoridad de la iglesia local. Al Estado se le concede el poder de la espada, es decir, el uso legítimo de la fuerza, es decir, mecanismos necesarios para establecer el orden y para defender el orden. Penas de privación de libertad, multas, sanciones, reducción de derechos. Esa es la espada. Del mismo modo, Jesús ha dado a la iglesia local no una espada para castigar, sino el derecho y el poder de atar y desatar. El poder de las llaves. Atar y desatar. Y uno dice, ¿cómo? Con las llaves se abre, ¿no? No se ata ni se desata. Es un poco rara la figura. Ahora lo explico. ¿Qué significa atar y desatar? Aquí ha habido mucho jaleo en esta expresión, ¿no? Hay gente que está atando demonios, desatando bendiciones, atando demonios, desatando bendiciones. Y algunos lo hacen realmente con la mejor intención, ¿no? Pero realmente no están entendiendo este pasaje. Atar y desatar son expresiones que usaban los rabinos cuando tomaban decisiones respecto a la aplicación de una ley determinada. Evaluaban la conducta de la persona y si se ajustaba a lo que la ley decía y la persona salía justificada, por así decir, desataban. Y si la persona salía culpable, ataban y desataban. Usaban estos términos en un sentido judicial para dar un veredicto. Eran frases técnicas y cuando Jesús hablaba a sus discípulos, ellos le entendieron perfectamente. Hay otro pasaje en Mateo donde Jesús usa la misma expresión y donde Jesús también menciona a la iglesia. Estos son los dos pasajes donde Jesús menciona a la iglesia. Dice, ¿quién decís que soy yo? Les dijo Jesús a los 12. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Observa lo que está pasando aquí. Jesús pregunta, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro hace una declaración maravillosa, porque Dios Padre le ha dado luz. Le ha revelado la verdad. Y entonces le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús reconoce que ese es el lenguaje de un ciudadano del reino de los cielos. ¿Y qué hace? Le dice, bienaventurado eres. Lo que hace Jesús es funcionar allí como una embajada de Dios sobre la tierra. Allí llega Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, toma tu pasaporte, pon y se lo sella. Bienaventurado eres, esto no te lo ha revelado carne y sangre, esto te lo ha revelado mi Padre. Esas son palabras que vienen de un corazón que ha recibido la luz del Evangelio, la luz de la verdad. Y le sella el pasaporte. Pero ahora mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Jesús está funcionando ahí como una embajada. Pero ahora le dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, y todo lo que desatares, será atado o desatado en el cielo. Es decir, yo acabo de actuar, es como si Jesús le estuviera diciendo, yo acabo de actuar como una embajada del cielo sobre la tierra. He escuchado tu confesión, he reconocido los acentos del cielo, te he confirmado como un verdadero creyente, te he sellado el pasaporte, pero yo no soy el único que va a funcionar como una embajada. Tú y el resto de los discípulos, tú, Pedro, tú también vas a tener autoridad para sellar pasaportes. A ti te daré la llave del reino. Tú vas a poder atar y desatar. Tú vas a poder ponerte delante de alguien y decir, a ver, ¿qué confiesa? Y entonces evaluar y emitir un veredicto. Con estas palabras el Señor está diciendo que le está dando autoridad. Aquí habla Pedro, pero en el otro pasaje
Jesús menciona que son todos, ¿no? Dilo a la iglesia y lo que la iglesia ata o desata es la iglesia. La iglesia tiene la autoridad de parte del Señor para evaluar confesiones y evaluar confesantes. La iglesia ata cuando no recibe el testimonio de alguien como un verdadero testimonio cristiano. Y la iglesia desata cuando al escuchar la confesión de fe de alguien y al evaluar los frutos de arrepentimiento, entonces le da la diestra de compañerismo y lo sienta a la mesa del Señor. Os pongo un ejemplo. La iglesia pregunta, ¿qué crees? La persona dice, creo en María concebida inmaculada, ascendida en cuerpo y alma al cielo. Atamos. Atamos porque eso no es una confesión cristiana. Atamos, rechazamos esa confesión porque no se conforma a la sana doctrina apostólica. Atamos. Pregunta a la iglesia, ¿y tú qué crees? Y ahora llega alguien y dice, creo en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el postrer Adán, cabeza y representante de una nueva humanidad, quien habiendo vivido una vida perfecta, cumpliendo toda justicia y habiendo muerto en el lugar de los pecadores para obtener para ellos el perdón y la vida eterna, resucitó al tercer día y reina a la diestra de Dios sobre todas las cosas, confiesa la persona. ¡Guau! Me dan ganas de tomar apuntes. Pero ¿cómo vive? ¿Has dejado ya de vivir con tu novia? Bueno. Eso es un asunto muy privado, pero bueno, te lo voy a decir. No, todavía convivimos juntos, pero vamos en serio. Nos queremos y vamos en serio. Atamos. Pero si mi confesión es perfecta, o sea, he confesado mejor que Wayne Gruden. Ya, pero no solamente evaluamos confesiones, evaluamos confesantes. Evaluamos tu confesión, evaluamos el corazón de donde viene esa confesión. Y tú no estás dando frutos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos de arrepentimiento. Y si no vemos frutos de arrepentimiento, atamos. Porque aunque tu confesión es ortodoxa, según la Escritura, para ti es solo teoría, porque no estás caminando de forma coherente con la profesión que haces. Atamos. Sin embargo, si la respuesta fuera, pues sí, pastor o hermano, ya dejé de convivir con mi novia, lo lamento, me avergüenza eso, pero cuando entendí que eso atentaba contra las disposiciones del Señor, lo dejé. Entonces la iglesia canta un canto, evalúa su profesión, su conducta y con alegría dice, desatamos. Te damos la diestra de compañerismo, te extendemos el pasaporte del reino, te recibimos por el bautismo, te invitamos a comer con nosotros el pan y el vino en la mesa del Señor, que es una confirmación regular que nos hacemos unos a otros de que estamos en Cristo. Nos confirmamos, esa es la verdadera confirmación cristiana, la mesa del Señor. Y hermanos, en el caso de la disciplina ocurre lo mismo. En Mateo 18 la iglesia ata cuando imparte su disciplina. Un pecador que no quiere arrepentirse y la iglesia finalmente tiene que atar y sacarlo de la mesa del Señor. Y la iglesia desata cuando perdona a la persona y la restaura. Cuando ve que ha habido un verdadero arrepentimiento, se acabó el proceso, desatamos. Y esa, hermanos, es una autoridad institucional. La iglesia no solamente tiene la responsabilidad de confrontar el pecado, es que tiene la autoridad para hacerlo. La iglesia reunida. Por ejemplo, yo entiendo que yo como pastor no tengo esa autoridad, porque yo no soy la iglesia. Ni tú eres la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, pero no la iglesia. Es la iglesia reunida la que toma la decisión de sacar de la mesa del Señor a una persona. O la de aceptar en la mesa del Señor o en el bautismo a una persona. Es una autoridad eclesial, es una autoridad de la iglesia reunida. El Señor asegura a cada iglesia local, por más pequeña que sea, que cuando movidos por una sencilla obediencia al Señor tenga que confrontar y juzgar a un pecado, los creyentes van a poder contar con la presencia y el poder del Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Fíjate que estos versículos, lo hemos leído al principio, están dichos en el contexto de la disciplina.
los usamos en las reuniones de oración y están bien usados. Pero estas palabras Jesús las dice en el contexto de la disciplina. Si os ponéis de acuerdo, cualquier cosa que pidáis a mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por eso Pablo, cuando aborda este asunto de la disciplina en la iglesia de Corinto, les dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis cómo Pablo lo dice? Vosotros, yo en espíritu, mi corazón está allí con vosotros, y en el poder del Espíritu, porque sabemos que Dios está allí en medio de esta congregación, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Por cierto, un paréntesis y ya estoy terminando. Esa expresión, el tal sea entregado a Satanás, que nadie se piense que es una especie de conjuro donde la iglesia invoca a los espíritus y a los demonios para que ataquen. No va por ahí. La iglesia es la casa de Dios. El mundo es el territorio del diablo. Entonces, sacarlo de la mesa del Señor, es entregarlo a Satanás. Eso es, ¿no? Es excomulgarlo. Ex, fuera. Comunión, la comunión del pan y el vino, que representa la comunión de la iglesia y del Espíritu. Entonces, sacarlo de allí es entregarlo a Satanás. Y eso se hace con la esperanza siempre que se lleve un susto, que se lleve un zarandeo y que venga corriendo de nuevo hasta nosotros para que podamos recibirle, que venga quebrantado, humillado. La disciplina siempre está buscando la restauración. Nunca está buscando humillar a nadie, nunca está buscando vengarse de nadie, siempre está buscando la restauración. Yo he tenido que expulsar a personas muy queridas para mí, que eran como hermanos, que nos íbamos de vacaciones juntos, y los he tenido que expulsar. Y bueno, la persona no se indignó mucho contra mí porque, bueno, sabía que tenía razón. Bueno, no yo, estoy hablando en primera persona, pero ha sido la iglesia. Pero hermanos, algunos años después, esta misma persona venir y decirme: gracias por expulsarme de la iglesia, gracias por hacer lo que el Señor dijo y haber venido arrepentida, y hoy está con nosotros y lo hemos sentado con gozo en la mesa del Señor y con gozo participamos del pan y del vino con Él. Espero haber mostrado, hermanos, que hacer lo que el Señor nos manda en este texto no es una cuestión de ser duros, sin misericordias, antipáticos, legalistas, autoritarios. Se trata de amar a Dios, amar al pecador, amar a la iglesia y amar al mundo. Se trata de vivir de acuerdo con nuestra vocación y nuestra identidad. Se trata de cumplir nuestro rol institucional como una embajada del cielo sobre la tierra. Por tanto, si tu hermano peca, dame unos minutos más, si tu hermano peca, no le quite importancia. No diga, bueno, nadie es perfecto. No, es una tragedia no serlo, por cierto. Pero digamos, santidad al Señor, santidad al Señor. No le quite importancia, no lo ignore, no diga, bueno, ese no es mi problema. Sí es tu problema, sí es tu problema. No te cruces de brazos diciendo, ya cambiará. No, cambiará posiblemente cuando tú, en el nombre del Señor, en el amor del Señor, con la carga del Señor y con agallas, le confrontes con los ojos llenos de lágrimas, lo agarres del pecho y le diga, hermanito, no le podemos hacer esto al Señor. Y no te puedes hacer esto tú a ti mismo. Y no le puedes hacer esto a tus hermanos. Así que levántate. Vuelve, camina en el Señor. ¿Por qué te vas a pelear con los cerdos por las algarrobas cuando tú eres un hijo y hay pan para los hijos? No murmures contra tu hermano. A veces vemos el pecado y en lugar de ir a la persona y confrontarle, nos juntamos con otros para hablar de eso. No lo hagamos porque el chisme no le va a llevar a él a confesar su pecado, ni el chisme va a refrenar el mal dentro de la congregación. Al contrario, lo va a extender. Porque antes era un pecador y ahora somos unos cuantos. Y no corran necesariamente a los pastores o al pastor de la iglesia. A veces, claro, yo le tengo que decir a algunos hermanos, porque vienen y me dicen, no, porque fulanito lo he visto, que tal, no sé cuánto. Sí, pero hermano, es verdad que hay algunas situaciones que ameritan que se deleguen
en personas que puedan tener cierta experiencia o cierta autoridad, pero la mayoría de las veces no es un asunto para llevarlo inmediatamente al pastor. Yo le digo, hermano, ve, háblale con cariño, anímale. Claro, no caigas con un palo sobre él, porque entonces lo perdemos, pero dale un abrazo, invítalo a un café, invítalo a una comida, ve, persíguelo, hazle bullying cristiano, en el buen sentido, ¿no? Se llama operación de rescate, hermano, operación de rescate. Ahora, eso sí, y termino rápido, ve tú solo. Cuantas menos personas mejor. Que no te escucha, ve con otro. Búscate algunos hermanos maduros que aumenten la presión, que aumenten el discernimiento también, porque a veces puede ser uno el que está equivocado. Y resulta que cuando otros participan, tú dices, bueno, pues yo lo estaba exagerando y no es tan así. Hazlo con amabilidad. No vayas con superioridad, con amabilidad. Y eso sí, siempre, siempre, siempre amonesta con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. No quieras que el otro se ajuste a tus tradiciones, a tus preferencias, a lo que a ti te parece que tiene que ser la vida cristiana. No, la palabra de Dios. Convence, reprende, advierte, anima, suplica, no en base a la cultura, no en base a ninguna tradición, en base a la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos. Si la persona se arrepiente, ha ganado tu hermano. Has honrado al Señor. No tiene que enterarse nadie más. No importa de qué pecado se trate. Si la persona persiste en pecar, como digo, ve con otro. Si lo ganáis, imagínate el culto que podéis hacer los 4. Que no, dilo a la iglesia, y esa parte es dura. La iglesia tiene que hablar, la iglesia tiene que pronunciarse. Yo a veces lo que he hecho es, quizá en algunas ocasiones hemos hecho con una reunión general y hemos informado, pero otras veces no daba para eso. Y entonces he buscado un grupo representativo de la iglesia y he dicho, esta es la situación, el hermano tal está en esta situación. Vamos a dar un espacio, no sabemos cuánto, pero un espacio, dependiendo también de la gravedad del pecado. Si es algo muy escandaloso, hay que atajarlo rápido. Si es algo que se puede ser un poco más paciente, se puede dilatar más en el tiempo. Pero les digo, ya estáis al tanto, no lo digáis a nadie más. Sois 30, 40, los que seáis. Vamos a invitarlo a comer, vamos a llamarle, vamos a orar por él, vamos a instarle a arrepentirse, vamos a dejar varias semanas y si después de esa semana no hay respuesta, entonces sí, hay que tomar la decisión de sacarlo de la mesa del Señor y tenerlo por incrédulo. Eso no significa dejar de amarlo, es más, puedes amarlo más que nunca, orar por él más que nunca. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pero no le puedes llamar hermano. Amarlo todo lo que puedas, pero no llamarlo hermano ni dejar que se siente contigo en la mesa del Señor, con la esperanza de que esta medida tan dolorosa lo quebrante, lo rompa y lo mueva al arrepentimiento. Hermanos, la iglesia está formada por pecadores arrepentidos, pero no puede estarlo por pecadores que no se quieren arrepentir. Damos la bienvenida a todos los que desesperan de sí mismos, a los peores pecadores los invitamos a venir, sentarse entre nosotros, escuchar las buenas noticias. A aquellos que han arruinado sus propias vidas, se han entregado a sus vicios, les pedimos que se acerquen, les anunciamos esperanza, les anunciamos un nuevo comienzo, sin importar cuán bajo hayan caído. Pero a aquellos que quieren cantar y seguir pecando, les decimos que no tienen parte ni suerte en este asunto, porque esto es la casa del Señor. Seguiremos llorando por ellos y seguiremos procurando su salvación, pero no podemos llamarles hermanos. Vi una viñetita, una caricatura, donde un muñequito le decía a otro, Miguel, quiero que sepas que si ves algo en mi vida que está mal, tienes mi permiso para decírmelo. Y Miguel le dice, hermano, no necesito tu permiso para hacer esto. El día que te uniste a esta iglesia, te sometiste al cuidado de toda la iglesia. Y si veo que estás en pecado, es mi responsabilidad hacértelo saber. Suena un poco borde, ¿no? Lo reconozco, pero es la verdad.
Si te unes a esta iglesia, te estás uniendo a un grupo que está prometiendo proteger el Evangelio y proteger el testimonio de Cristo y cuidarnos unos a otros. Y hermanos, si vosotros y nosotros desarrollamos una cultura de gracia, donde experimentamos la gracia del Señor y su perdón, y nos ofrecemos gracia unos para otros, una cultura donde sea fácil confrontarnos, donde no nos sintamos como si nos estuviesen atacando personalmente, sino protegiendo y cuidando. Si esa cultura se da, el Señor puede primero guardar de muchos peligros, y en segundo lugar usar como un ejemplo para muchos otros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por ponernos en tu fila, en el seno de tu pueblo bendito. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, a tomarlas bien, en el espíritu en el que tú las das, Señor. Que no te veamos como alguien severo, huraño, sino que veamos tu corazón y tu amor en todas estas cosas. Danos fe y danos obediencia y danos humildad para andar en ella. Bendice a esta congregación, bendícela mucho, Señor. Da, Señor, corazón humilde a tus siervos. Da, Señor, un corazón sencillo a tus hijos en este lugar, y que brillen, que la iglesia, que el Evangelio sea protegido, Dios mío, y eso sea notable. Igual que si tú te vas cuando falta la disciplina, Señor, que tú puedas poner tu sello en esta congregación. Y como hiciste con la vara de Aarón, que reverdeció y echó almendra, que esta congregación pueda manifestar el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.